Me gustaría hablar un poco sobre propiedades bastante técnicas de los números reales, o sea que vamos a volver a poner el dedo en la llaga, digamos, de ese problemita conceptual que, que la humanidad le llevó bastante tiempo resolver, de cómo pasar de los números racionales, las fracciones, a un sistema que fuera compatible con la geometría. Y bueno, entonces de lo que quiero hablar explícitamente es de una cosa que creo que es un poco, es necesario hablar de esto antes de poder entrar más a fondo en el cálculo mismo, digamos, en la matemática necesaria para hacer mecánica y gran parte de la física. Bueno, quiero hablar sobre lo que se llama la completitud de los números reales, ¿no? Que es para lo que se inventaron, digamos, es para rellenar los agujeros que los mismos pitagóricos se dieron cuenta hace un par de milenios que hay en los números racionales. Y bueno, y hay que tratar de ver si eso realmente es así, ¿no? Voy a poner más o menos completitud. Corresponde a, grosso modo, no hay huecos, ¿no? Y la pregunta que queremos responder, o una de las preguntas que vamos a responder en este videíto es cómo formular bien esto y cómo verificarlo, ¿no? Formular y verificar esta propiedad. Y el punto de partida para esto va a ser la construcción de lo que llama que ya hablamos hace unos videos de esta construcción de Dedekind, ¿no? Que si se acuerdan fue nombrado en honor a este matemático Richard Dedekind, que vivió en Alemania entre 1813 y 1916. Creo que casi toda su carrera la hizo en Berlín, si mal no recuerdo. Y la idea de Dedekind es los números reales se obtienen de los racionales agregando un nuevo número vamos a llamarle irracional a estos números nuevos que estamos agregando en el medio de cada lo que llamamos un corte irracional, ¿no? Y el corte irracional, lo que hay que tener en mente es que por existir bueno, perdón, que estoy haciendo cualquier cosa con las líneas, pero bueno, creo que se entiende igual. Podría prolijar esto, ¿no? Podría intentar prolijarlo. Bueno, y la idea que hay que tener en mente es esta idea de que, bueno, si colocamos las fracciones aquí en una recta, una supuesta recta, ¿no? Y aquí colocamos lo que es la diagonal del cuadrado, ¿no? Esta longitud que está por aquí. Ahí no hay ningún número racional, como ya sabían en la antigua Grecia, pero nos permite partir a los racionales en dos mitades. Un lado izquierdo, que son los números que serían menores que raíz de 2, que son los negativos, y las fracciones positivas, que al cuadrado valen menor que 2, y un lado derecho, que son simplemente las fracciones positivas, que al cuadrado valen mayor que 2. O sea que puedo definir estos dos lados sin nunca mencionar raíz de 2, que es el objeto nuevo que quiero introducir. Y bueno, el lado izquierdo no tiene ninguna fracción que sea el máximo del lado izquierdo, y el lado derecho no tiene ninguna fracción que sea la mínima de todas, ¿tá? Y cuando puedo partir a los racionales en dos mitades de esta forma, como este dibujo, Dedekind dice, bueno, entre medio hay que agregar un nuevo número.
¿Ya? Cada número nuevo va a estar definido, agregado específicamente a raíz de uno de estos cortes. O sea que hay una correspondencia entre estos cortes y los números nuevos que agregué. ¿Ya? Esa es la idea de Dedekind, que dice bien claramente qué estoy agregando de nuevo, digamos, qué son los números nuevos que estoy agregando. Corresponden a estos cortes en los antiguos números que tenía, que eran las fracciones. Y entonces la pregunta que vamos a tratar de responder hoy, estoy mirando un poco mis notas. Bueno, está ahí, quería mencionar de vuelta el orden y las operaciones. El orden y las operaciones se extienden de Q a R. No, porque estoy diciendo, el orden estoy diciendo exactamente dónde está situado cada número nuevo. Está situado mayor que todos estos racionales que están a la izquierda y menor que todos los de la derecha. Y eso también me permite comparar los nuevos números entre sí, porque un número nuevo de los irracionales va a ser menor que otro solo cuando hay alguna fracción que está del lado derecho de uno y del lado izquierdo del otro, ¿no? Entonces el orden se extiende y las operaciones también se extienden, ¿no? De alguna manera debería ser un poco claro que estos números son bien aproximados están definidos porque son aproximados por racionales de ambos lados, ¿no? Y bueno, al sumar y al multiplicar estoy aproximando esa operación también. No lo voy a decir con detalle, pero esa es la idea. Entonces la idea ahora es bueno, hablar sobre cómo sabemos que aquí en este nuevo sistema no va a pasar algo parecido, ¿no? Que alguna construcción geométrica o algo eh, me implique que ahí hay un hueco, ¿no? Y una vez que sabemos que no hay huecos, bueno, ¿qué consecuencias tiene el hecho de que no haya huecos, ¿no? ¿Qué consecuencias nuevas o interesantes tiene esa propiedad? Eso es un poco de lo que queremos hablar en este video. Es un video bastante técnico, creo que también va a ser un video difícil porque de vuelta estamos haciendo matemática que es un poco alejada de lo de uso cotidiano y también que hablando de conceptos que la historia de la humanidad llevó cierto tiempo a madurarlos. Así que bueno, vamos a hablar sobre la completitud y la primera versión de la que quiero hablar, completitud vía cortes, perdón, mínima cota superior es lo que quiero hablar. Y el ejemplo que quiero dar es el siguiente, ¿no? Ejemplo. Perdón. Vamos a intentar ser un poco más prolijo que lo que estamos haciendo habitualmente. Y bueno, mi ejemplo es lo siguiente. Vamos a suponer bueno, voy a ser un poquito abstracto, pero no mucho, que A es un conjunto de números, ¿no? Una gran bolsa con números adentro, y los números que tiene adentro son las áreas de polígonos. Ok. Polígonos regulares inscritos en un círculo de radio 1. De radio 1. Entonces esta es la idea lo que discutimos en el video anterior, ¿no? Bueno, y se pueden inscribir polígonos adentro de un círculo de radio 1 y esas áreas se pueden, simplemente sabiendo cómo calcular área de triángulos y un poco de Pitágoras, se puede calcular explícitamente estos números en términos de raíces cuadradas y cosas así. Y junto todos esos números, y la primera cosa que voy a decir es que una cota superior de A, superior de ese conjunto de números, es un número real que sea mayor o igual a todos los de A, ¿no? Por ejemplo, 4.
Entonces, bueno, vamos a hacer un pequeño dibujo no muy preciso. Hasta el círculo. Y estamos considerando para polígonos sin cripto, voy a hacer por ejemplo un cuadrado aquí, regulares sin criptos. Estamos considerando todas las áreas de esas posibles figuras. Por ejemplo, el área de ese cuadrado gris estaría dentro de mi conjunto A. ¿Y por qué 4 es una cota superior? Bueno, porque 4 es el área de el cuadrado que tangentea acá afuera. Contiene a todos esos polígonos que estoy considerando y por lo tanto tiene área más grande, ¿no? Entonces 4 es una cota superior. El radio de ese círculo era 1, ¿no? Y entonces esto da una idea sobre por qué, sobre cómo estuvimos definiendo pi antes, ¿no? Entonces podríamos imaginar que pi, el área del círculo, es la mínima cota superior de A, ¿no? Entonces, entre todos los números que son mayores o iguales que todas las áreas de estos polígonos, el más chico de todos esos debería ser pi, ¿no? Y la pregunta bastante teórica que surge es, bueno, ok, pero ¿por qué existe? ¿Por qué existe un número real que corresponda a esa imagen, ¿no? Existe un número real. Porque ya caímos una vez en la trampa de pensar que cualquier magnitud imaginable que uno piensa que podría medir con más y más precisión, necesariamente corresponde a uno de los números que uno tenía, ¿no? Que uno conocía, ¿no? Eso fue la trampa un poco que cayeron los pitagóricos, ¿no? Que pensaban que los números que conocían eran fracciones y bueno, pensaban que todas las magnitudes que más o menos se podían imaginar correspondían a fracciones. Bueno, pero ahora somos un poco más cuidadosos, ¿no? Ampliamos nuestro sistema de fracciones para agregar todos estos números entre medio de los cortes y ahora ¿es suficiente esto o puede ser que todavía nos falta un poco más, ¿no? Porque existe un número real con esa propiedad. ¿Ah? Y bueno, y eso es un resultado, es un teoremita, digamos, que hay que decir, que es la siguiente afirmación: todo conjunto de números reales no vacío. Eso es bueno, para evitar vericuetos legales, ¿no? Alguien me da el conjunto vacío, no vacío y acotado superiormente, que significa que hay alguna cota superior del conjunto, acotado superiormente. Tiene una mínima cota superior. ¿No? Esto es lo que quería llamar, lo que voy a llamar completitud de los números reales, vía mínima cota superior. Es una expresión del hecho de que no hay huecos. Dice, siempre que tengas algo como de este estilo, ¿no? Un montón de números, pero que son menores o iguales que un cierto número, puedo elegir la cota superior más chica posible. Existe ese número adentro de mi sistema de números, ¿tá? Esa propiedad no es verdad en los números racionales, ¿no? Para eso extendimos el sistema para que cumpla este tipo de propiedad. Y bueno, ¿cómo se argumenta? Es bien sencillo el argumento. No voy a dar mucho detalle, pero la demostración es súper sencilla. La demostración es, considero todas las cotas superiores racionales. Si hay un mínimo, es la mínima cota superior. Y aquí lo que estamos usando es que por construcción de cómo son los números que agregué,
entre cualquier par de números reales hay un racional. O sea que si hubiera una cota superior más chica que este mínimo, también habría una cota superior racional más chica que este mínimo. ¿Tá? Esa es un poco la clave. Digamos que no agregué demasiadas cosas, no agregué, por decirlo de una manera muy, muy bruta, irracionales consecutivos, ¿no? Entre sí. Nunca agregué eso. Y si no hay un mínimo, puedo definir un corte. Definir un corte irracional, ¿no? Que va, y el número correspondiente es la mínima cota superior. Bueno, acá voy a explicar un poquito, pero esta es una propiedad que no me interesa tanto el detalle de cómo se verifica a partir de la construcción, que es lo que estamos haciendo, sino el hecho de entender que esto expresa de alguna manera algo que gané al extender mi sistema de números, ¿no? Los racionales no cumplen este tipo de propiedades de completitud, y eso me va a permitir hacer geometría con estos números, que no podría hacer con los números racionales. Entonces el argumento es así. Tengo este conjunto de números que tiene una cota superior, y miro todas las cotas superiores que son racionales. Y bueno, si hay un mínimo entre esas cotas superiores racionales, es la mínima cota superior y bárbaro. Mi conjunto tiene mínima cota superior como quería. Y si no, bueno, entonces puedo partir los racionales en dos mitades. Aquellos que son cota superior y aquellos que no, del conjunto que me dieron. Pero correspondiente a ese corte va a ser un corte irracional, porque el lado derecho no tiene mínimo, por como estoy discutiendo. Y el lado izquierdo no va a poder tener máximo. Y entonces, ahí, entre medio de esas dos mitades de corte, hay un número irracional. Y ese número sí tiene que ser, cota superior del conjunto y va a ser la mínima cota superior. ¿Tá? Se puede verificar fácilmente que si no habría una contradicción. Entonces no voy a decir más detalles sobre esto. Pero esto lo que expresa es que en este nuevo sistema de números no hay huecos. ¿Tá? Es una forma de decirlo que creo que no es la más... podemos imaginar algún ejemplo como como el de las áreas de los polígonos, pero creo que no es la forma más sencilla. Ahora voy a decir otra forma de expresar la completitud que creo que es un poco más, pone un poco más el dedo sobre lo que uno imagina, ¿no? Que debería ser. Y bueno, entonces vamos a hablar ahora de completitud. Vía intervalos encajados. Voy a poner. Encajados. Esta me parece que es una forma más clara de decir que este sistema de números no tiene huecos. Y bueno, el ejemplo que quería dar es así, ejemplo. Quería seguir usando aproximo raíz de 2 con el método babilonio. El método babilonio, ¿se acuerdan que era que mando x, o sea, sustituyo mi antiguo valor de x por x más 2 sobre x dividido 2, el promedio de x dividido 2. Obtengo una sucesión, vamos a llamarle, obtengo x1, la primera aproximación vale 1, x2 vale 3 medios, y x3 vale, va a ser la última que voy a escribir, a ver si lo tengo anotado por aquí cuánto valía. 17 doceavos, ¿no? Etcétera. ¿Está bien? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a encerrar, usar esas aproximaciones para encerrar raíz de 2 entre dos números. Entonces voy a defino
A sub n, ¿no? A sub 1, sub 2, a sub 3 como el mínimo entre esta aproximación y 2 dividido la aproximación, porque la idea es que raíz de 2 siempre está entre un número positivo y 2 dividido ese número positivo. Porque si x es mayor que raíz de 2, 2 dividido x es menor. O sea, esa es la única idea. Y b sub n igual a el máximo de xn y 2 dividido xn. Entonces aquí puedo decir unos par de valores. Hacemos algunos pares. Obtengo A1 vale 1 y B1 vale 2. ¿Está bien? Y ahora para averiguar cuál debería ser yo tengo 3 medios y 2 dividido 3 medios, que es 4 tercios, ¿no? ¿Cuál es más grande, no? Bueno, 3 medios vale... 3 medios es el x2, ¿no? Y este es 2 dividido x2, ¿no? ¿Cuál es más grande? Bueno, podría restarlos a su denominador común, pero es bastante fácil ver que 3 medios es 1,5 y 4 tercios es 1,3, 3, 3, 3. Así que 4 tercios es más chico. Entonces eso significa que, bueno, que A2 va a ser 4 tercios y B2 va a ser 3 medios. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y cuando hago los dibujos de estas aproximaciones, lo que estoy obteniendo es una cosa de este estilo, ¿no? Acá está el 0, 1, 2. Este es el primer valor de A, y este es el primer valor de B. Y luego, el segundo valor de A es este, y el segundo valor de B es 1,5. ¿No? Y así, este es A1, A2, este es B1, B2. Y siempre se puedo verificar, ¿no? Si quiero hago un argumento por inducción, pero siempre puedo verificar que los A's van creciendo y los B's van decreciendo. Entonces estoy haciendo unos intervalos, ¿no? Puedo escribir por aquí. Voy a escribir AB, el intervalo cerrado AB, los números reales mayores o iguales a A y simultáneamente menores o iguales a B. ¿No? Esto viene acá. Eso es lo que digo un intervalo. Y lo que podría imaginar uno es que podemos imaginar que raíz de 2 está en todos los... Está en todos los intervalos AN, BN. Vamos a llamarle IN a esto. ¿Ah? Podemos pensar que raíz de 2 es un número que está en todos esos intervalos, ¿no? Y bueno, y eso, la pregunta de vuelta, o sea, eso es una forma de completitud. ¿Por qué? Porque existe un número real con esa propiedad. No solo en este caso, ¿no? Con esta propiedad. No solo en este caso, sino en general. Si yo tomo intervalos cerrados y vamos a llamarle decreciente, una sucesión decreciente cuando cada intervalo está contenido en los anteriores, ¿no? Se van achicando. Entonces tengo un intervalo I1 y un poquito más chico I2 y un poquito más chico un intervalo I3, etc. ¿Y por qué cuando tengo eso hay un número real adentro de todos, ¿no? Bueno, eso es una forma de completitud, le voy a llamar completitud vía intervalos encajados, y la afirmación es en toda, o sea, quizás debería decirlo así, dada
No, también me lo estaba por decir. Vamos a hacerlo así. En toda... Perdonen. Ok. Dada una sucesión y 1 y 2, etcétera, decreciente de intervalos cerrados, existe un número real en todos los intervalos, que pertenece a todos los intervalos, quiero decir, simultáneamente. ¿No? Eso es lo que le estoy llamando completitud de los números reales a través de intervalos encajados. Y la demostración es súper sencilla a partir de la propiedad anterior. La demostración es tomar el lado, tomo la mínima cota superior de los extremos izquierdos de los intervalos. Izquierdos de los intervalos. Quizás debería por lo menos achicar un poco la letra para de los intervalos. Y ese es el fin de la demostración. Que no entró, quedó tapado por mi cara. De los intervalos cuadradito. Simplemente es eso. Imagínense que tienen como en este ejemplo que dimos ahí, tienen A1, B1, A2, B2, etc. Pueden ver que los AES son todos menores que B1, o sea que el conjunto de los AES tiene una cota superior. Y bueno, tomo la mínima cota superior. Y bueno, esa mínima cota superior, como todos estos Bs son cota superior del conjunto de los As, la mínima cota superior va a ser menor o igual que todos los Bs. Y como es mayor o igual que todos los As, están todos los intervalos ese número. Es bien sencillo. Hay que reflexionar un poco, pero... Ok, me resulta más interesante que estas son las formas de decir que al al tomarme el trabajo conceptual, digamos, de imaginación, de imaginar que agrego un nuevo número entre medio de cada corte de estos irracionales que hay en los números racionales. Bueno, completé el sistema de números en el sentido de que siempre que tengo un conjunto de números acotado hay una mínima cota superior, eso no pasaba en los racionales. Y también siempre que tengo intervalos cerrados, una sucesión decreciente de intervalos cerrados, hay un número que está en todos los intervalos al mismo tiempo. Esas son formas de decir no hay huecos en R, ¿no? Que R es completo, que se corresponde con la idea geométrica de que esos intervalos encajados debería haber un punto ahí adentro, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta es, para poner un poco digamos, de gracia a este trabajo un poco, no sé, técnico, medio laborioso, así que estamos haciendo. Aunque me parece que esto es necesario para tener los conceptos bien claros sobre qué son exactamente los números reales, pero es un trabajo. Bueno, para poner un poco de gracia a esto, quería hablar de dos cosas sorprendentes, me parece, que salen de esto inmediatamente. Y hay una que es la siguiente afirmación: hay más números irracionales en R que racionales.
Ustedes podrán decir, bueno, hay infinitos de ambos, ¿no? Pero ¿cómo? Voy a poner exclamación a esto. ¿Qué significa esta afirmación que estoy haciendo? Bueno. Esto es algo debido al... Creo que por primera vez lo probó esta persona, George Cantor. Y el tipo vivió, bueno, nació en Rusia, en San Petersburgo, que en ese momento no era Rusia, creo. Y 1845 a 1918. Y la idea que él tuvo fue la siguiente. La primera observación que hay que hacer es, se puede hacer... Ok, para evitar ese tipo de errores. Se puede hacer una sucesión. Quiero decir, existe una sucesión A0, B0, A1, B1, etcétera, que pasa por todos los pares de enteros. Esto ya me parece un poco sorprendente, pero no tanto, ¿no? Todos los pares de enteros. Entonces, eso como se hace, se puede imaginar así, ¿no? Voy a pensar en el plano y voy a pensar en los puntos que tienen coordenadas enteras, ¿no? Entonces empiezo por el centro, 0, 0, y me muevo en espiral, así. Etcétera, ¿no? Entonces pueden imaginarse que esa espiral continúa y continúa, y eso me está permitiendo hacer una lista, una sucesión, ¿no? Primero después este, que va a pasar por todos los puntos con coordenadas que son pares de enteros. Primero pasé por el 0, 0, luego el A2, B2, no sé si empecé con A0, B0, no sé por qué. Bueno, A0, B0 sería 0, 0, A1, B1 sería 1, 0, luego el siguiente sería 1, 1, el siguiente es 0, 1, el siguiente es 0, no, perdón, ya me equivoqué. Este sería menos 1, 1, el siguiente es menos 1, 0, el siguiente es menos 1, menos 1, 0, menos 1, ¿no? 1, menos 1, 2, menos 1, 2, 0, etcétera, ¿no? 2, 1, 2, 2. Y así voy haciendo una lista. Y esa sucesión que yo me estoy imaginando, que es algo bien concreto, es programable la regla para construir esta sucesión, pasa por todos los pares de enteros. Esa es la primera observación. Y eso tiene una consecuencia que es un poco menos obvia quizás, que es que se puede hacer una sucesión P sub 1, Q sub 1, de números racionales, ¿no? P sub 2, Q sub 2, etcétera, 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 que pasa por todos los racionales. Los racionales. ¿Ah? Esto quizás habría que poner un signo de exclamación porque creo que uno se imagina que hay muchos más racionales que números naturales. Sin embargo, puedo dar una lista de números y pasar por todos los racionales. Y una forma de hacerlo es esta. Miro esta sucesión que pasa por todos los pares de enteros. Cada vez que el segundo entero es 0, lo ignoro. Y para el resto, bueno, le agrego un término a mi sucesión de racionales que sea con el numerador la primera coordenada y el denominador la segunda. ¿Ah? Entonces aquí ignoro 1 sobre 1. ¿No? 0 sobre 1, menos 1 sobre 1, ignoro, menos 1 sobre menos 1, 0 sobre menos 1, 1 sobre menos 1, 2 sobre menos 1, la ignoro, etcétera, etcétera. Y ahí voy haciendo una lista. Y esa lista va a pasar por todos los posibles numeradores y denominadores, ¿no? Así que no hay mucha vuelta que darle. Pasa por todas las fracciones. Incluso pasa muchas veces por cada fracción, ¿no? Porque va a pasar, en algún momento va a pasar por el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4.
todas esas fracciones van a ser 1, pero no pasa nada. Digo, paso por todas más de una vez, no me preocupa. Y la afirmación de Cantor, para decir que hay más irracionales que racionales, es la siguiente. No hay ninguna sucesión que pase por todos los reales. Esa es la afirmación. Y bueno, si vas a hacer una afirmación así, deberías dar una demostración, algún argumento, ¿no?, para justificar esta afirmación. Y el argumento es el siguiente, o un argumento, ¿no? A mí esto me parece súper sorprendente. Me acuerdo cuando la primera vez que lo vi me pareció como... lo que... El argumento es el siguiente. Supongamos, dada una sucesión, x1, x2, etc. Vos me das una sucesión y me decís, esta pasa por todos lados, por todos los reales. Bárbaro. Tomo un intervalo cerrado y uno que no contiene al x1, al punto de x1. Eso se puede hacer, te digo. Hay un punto, puedo tomar un intervalo que no tenga ese punto, ¿no? Achicándolo, obtengo un intervalo, o mejor dicho, elijo, porque no es... bueno, tomo otro intervalo cerrado. Y 2 que no contiene el punto x2. x2. Y etcétera. Continuando así. Obtengo una sucesión decreciente de intervalos cerrados. Me disculpo por la letra. Intervalos cerrados. Y bueno, y ahora es donde viene la cosa. Por completitud, hay un punto en todos ellos. Por completitud de los números reales hay un punto, un real, digamos, que está en todos. No sé qué está pasando con mi marcador. Y bueno, y eso concluye la demostración. ¿Por qué? Porque ese punto nuevo que acabo de obtener gracias a la completitud de R, que están todos los intervalos cerrados, no puede ser x1 porque x1 no está en el i1. Y no puede ser x2 porque x2 no está en el i2, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ese punto tiene que ser alguno que no daba en la sucesión. Ahí voy a dibujar cómo es la construcción. La construcción es así, ¿no? Está la recta, te dieron el x1 y uno elige un intervalo cualquiera y 1, ¿no? Y luego resulta que el segundo punto de la sucesión estaba aquí adentro, ¿no? Este es el x2. Pero bueno, no pasa nada, porque un intervalo un poquito más chico, aquí adentro, y 2 que no tenga el x2.
Y así me van a dar el tercer punto y achico un poquito el intervalo, lo dejo afuera. Y así sucesivamente, ¿no? Y bueno, y ahora la completitud R me dice esa familia de intervalos cerrados que fuiste construyendo, adentro hay por lo menos un número, ¿no? Y ese número no puede ser de la sucesión. Así que esa es una propiedad sorprendente, significa que como hay una sucesión que pasa por todos los racionales, esto significa que tiene que haber muchos más irracionales que racionales, ¿no? No, no puedo hacer una sucesión que pase por todos los reales, pero sí por todos los racionales, ¿no? Entonces hay muchísimos más irracionales que racionales. Eso es una consecuencia yo qué sé, no obvia, un poco sorprendente. Y voy a dar otra, que creo que es interesante también. Es datos no constructibles en el plano, ¿no? Voy a decir exactamente qué son. No constructibles con regla y compás. Voy a decir exactamente cómo es el juego, pero también súper sorprendente. Porque los irracionales con los que se encontró la gente primero, digamos, la raíz de 2, raíz de 3, etc., son todos longitudes de segmentos que uno puede construir, haciendo construcciones como los griegos, ¿no? Con con un compás y una regla, ¿no? Y entonces uno podría pensar que pasar a los reales es agregar todos esos, ¿no? Las raíces cuadradas, etc. Pero no es así, se agregan mucho más cosas. Y em, que el juego es el siguiente, empezando con... Vamos a hacerlo con los números complejos, ya que sabemos lo que son. Sabemos que son puntos del plano. Empezando con 0 y 1 y 1 en C, que sería mi primera generación de puntos. Repito lo siguiente. La primera cosa es construir todas las rectas que pasan por dos puntos dados, ¿no? Dos puntos de la generación, digamos. La idea es, tengo mis puntos de primera generación, voy a construir una segunda generación, una tercera generación, una cuarta, con regla y compás. Y la idea es primero construir todas las rectas que pasan por dos puntos de la generación que te dieron, construir todos los círculos. Ahora hacemos el ejemplo dibujando, ¿no? Círculos con centro en un punto de la generación. Que pasa por otro. Y que pasa por otro. Con esto quiero decir, ahora vemos el ejemplo de la primera generación, pero lo que quiero decir es, si tenías dos puntos en tu generación actual, puedes construir el círculo que con centro en uno que pasa por el otro. Eso es lo que puedes hacer. Y el tercer paso es la nueva generación. Son todos los puntos de intersección de las figuras construidas. La intersección de estas rectas y círculos. Entonces, cuando vamos a hacer un dibujito, empezabas con 0 y 1. Y vamos a construir la siguiente generación. Entonces, rectas entre estos dos puntos solamente tengo una, que es la recta real, ¿no? Y círculos tengo dos. Centro 1 que pasa por 0 y centro 0 que pasa por 1.
quedó sorprendentemente bien. Entonces mi nueva generación va a consistir en el 0 que ya estaba, el 1 que ya estaba, y estos puntos. Este. Y bueno, si quieren saber cómo son las parte real y parte imaginaria de estos números, este es fácil, es 2. Este también es fácil, es -1. Y este que está aquí hay que hacer una cuentita, pero tiene parte real 1/2 y módulo 1, así que tiene que ser raíz de 3 sobre 2 y este es 1/2 menos raíz de 3 sobre 2. Esa es mi segunda generación. Y cada generación va a contener a la anterior. Ahora la siguiente generación ya es un poco un lío. Voy a buscar todas las posibles rectas entre pares de estos puntos. Hay un montón, ¿no? 1, 2, 3, 4. Tengo esta también. Después tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Pues yo cuento 9 rectas, capaz que me estoy olvidando alguna. Y un montón de círculos, ¿no? Centrado aquí, pasa por aquí, centrado aquí, pasa por aquí, ¿no? Y todos los puntos de corte de esas figuras van a ser la siguiente generación. Y así, así, así. Y esto codifica, las generaciones que voy obteniendo codifican todos aquellos puntos que yo puedo conseguir a partir de 0 y 1 con regla y compás, ¿no? Significa exactamente lo que acabo de escribir. Y la afirmación es que hay puntos, hay números complejos, puntos que... quería decir algo, vamos a decirlo así. Llamémosle constructible a los puntos que pertenecen, que están en alguna generación, ¿no? En alguna generación. Y la afirmación que estamos haciendo es hay puntos no constructibles. No constructibles. Y bueno, el argumento es más o menos parecido al que ya hicimos. Esta es la afirmación. La demostración es una demostración, ¿no? La demostración es tomo una caja C1 que no contiene ningún punto de la primera generación. De la primera generación, ¿no? Achicando, obtengo, voy a decir que es una caja, ¿no? C2, C3, etcétera, donde Cn no contiene puntos de la generación n. ¿No? Entonces una caja sería una cosa así, ¿no? Sería un intervalo, parte real dentro de un intervalo cerrado y la parte imaginaria dentro de otro. ¿Tá? Si quieren ponen I1 acá, J1, y la caja C1 vendría a ser los puntos que tienen parte real en el intervalo I1 y parte imaginaria en el intervalo J1. Y luego C2 va a ser otra cosita, con otro I1 más chiquito que I2 más chiquito que I1 y un J2 más chiquito que el J1, así. Entonces es simplemente dos intervalos cerrados, uno para el eje real, otro para el eje imaginario. Los puntos que están, su parte real en el intervalo correspondiente y su parte imaginaria, eso están en la caja. Y entonces por completitud, de R, ¿no? La voy a usar dos veces, una para la parte real y otra para la parte imaginaria. Hay un punto en todas las cajas. En todas las cajas. La demostración cabe en este margen. Ahí está. Punto en todas las cajas. Bárbaro.
ahora cuando ahí se tapa cuando pongo esto. Lo pongo así para que se lea. No, simplemente eso, ¿no? Lo que estamos diciendo es el mismo argumento que antes. La primera generación, bueno, son dos puntos. Tomo una caja que no pase por esos 2 puntos. La segunda generación, bueno, acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Tomo una cajita un poquito más chica que no pase, que no tenga ninguno de esos 6 puntos. La tercera generación tendrá muchos puntos, pero son números finitos. Y bueno, entonces puedo achicarle un poquito la caja y que deje fuera esos puntos. Y así sucesivamente. Y la completitud de R implica que hay un punto con coordenada de parte real en todos los intervalos I, estos horizontales, y además hay una parte imaginaria que está en todos los intervalos J. Entonces, juntando esas dos cosas, tengo un punto que que no es constructible, que no está en ninguna de las generaciones. Y eso también es un poco sorprendente. Y es uno de los viejos problemas algunos viejos problemas de los griegos, de lo que se llama cuadrar el círculo o trisecar el ángulo. Es algo un poco más fino que esto. Es decir, que no solamente que hay algún punto que no está, sino decir explícitamente un punto que no está, ¿no? Entonces, el problema de cuadrar el círculo consiste en mostrar que raíz cuadrada de pi, ¿no? El número raíz cuadrada de pi no está entre los puntos constructibles. Es mucho más difícil que mostrar que hay algún punto que no está, ¿no? Es como decir, esto es un argumento indirecto. Estamos mostrando que hay algún punto que no está sin sin decirlo explícitamente, ¿no? ¿Cuál es? Sin dar ningún ejemplo explícito. Entonces yo puedo decir, algún país no clasificó al mundial porque más de 32 países jugaron la eliminatoria y solo 32 clasificaron. Y no tengo que mencionar ningún país específico, ¿no? En cambio, mencionar un país específicamente que no clasificó mundiales es un poco más difícil. Tenés que conocer, mostrar que ese país no llegó al puntaje adecuado a su eliminatoria regional o lo que sea, ¿no? Acá es lo mismo. Decir que hay puntos no constructibles es más sencillo que decir raíz de pi no es constructible, que es la solución al problema de cuadrar el círculo. O la de trisecar el ángulo no es un poco más sutil todavía. Es entre los puntos constructibles, yo si me fijo 3 de ellos, el ángulo que forman, voy a decir que es un ángulo constructible. Y la afirmación es, hay algún ángulo que es constructible, pero que dividido 3 no lo es. Esa es la afirmación de que no hay un procedimiento con regla y compás para trisecar el ángulo. Y son dos problemas resueltos, ¿no? Son problemas que ya están resueltos, que se sabe que no son constructibles. Esas cosas. Hay demostraciones de que no lo son. ¿Tá? Y no es que a nadie se le ocurrió cómo hacerlo, sino que se nos ocurrió cómo mostrar que no se puede hacer. ¿No? Quería aclarar eso. No sé si lo oscurecí o lo aclaré, pero... Y bueno, con estos dos ejemplos quería un poco motivar por qué... Yo creo que se gana algo, esto es ultra teórico, ¿no? Pero me parece que igual es algo lindo y sorprendente. Y bueno, y también tiene beneficios prácticos a la hora de tratar de entender la matemática detrás. Y quería mencionar que, bueno, si uno está sintiendo que resistiendo un poco a estas ideas, me parecen un poco demasiado locas, no estaría solo. George Cantor tuvo una carrera un poco con muchas subidas y bajadas. En particular hay un nombre acá que es Leopold Kronecker. Creo que es con CK. Que, bueno, que vivió entre 1823 y 1891. En Alemania también, vamos a ponerle. Creo que sería Prusia, me parece, pero Alemania. Sí, trabajaba en Berlín, eso está claro. Y tiene una frase atribuida que no sé si, creo que es tradición oral que él dijo esto, pero que es Dios creó a los números enteros. No sé si los números enteros naturales, directamente enteros. Enteros. El resto es obra del hombre. Traducción libre de... Ni siquiera está escrito que él haya escrito esto, sino que hay una referencia que dice que él dijo esto en en una charla pública o lo que sea. El resto es obra del hombre. Y bueno, y él fue un poco antagonista de este personaje que estábamos hablando, que creó un poco estas ideas de decir qué conjuntos infinitos son más grandes que otros, que es este hombre, George Cantor. George Cantor era el que
quería, en su carrera quería progresar y ir a trabajar a Berlín, una universidad más importante que la que él estaba, que creo que era en La Haya. Y este señor que está aquí, bueno, lo puso fervientemente, como que decía que lo que estaba haciendo que era un corruptor de la juventud y que yo qué sé, que las ideas eran demasiado locas para poder aceptarlo como un colega, ¿no? Y bueno, y no solamente no fue el único que se opuso a las ideas de Cantor sobre los conjuntos infinitos. Hay una frase famosa de Poincaré, que sin duda fue un gran matemático, que decía que la teoría de conjuntos era como una enfermedad que estaba invadiendo las matemáticas. Y hay otra gente que también, alguna anécdota sobre que Cantor quería publicar un artículo y el editor de la revista, llamado Mita Gleffler, le dijo que retirara el artículo porque eso no era publicable hasta dentro de 100 años. Decía, como que estaba, de alguna forma lo elogió, pero simultáneamente lo estaba entorpeciendo en su carrera. O sea que obtuvo bastante resistencia, pero no es que fuera un genio incomprendido. También hubo, por ejemplo, hay una frase famosa de Hilbert, que era un gran matemático también alemán, que vivió entre 1862, no más joven, Kronecker, capaz que eso tiene algo que ver, no sé. Bueno, anoté unas fechas, 1943 me parece que murió este señor. Lo miré y pensé que era 93, dije, para un poco. Y tiene una frase que esencialmente de traducción libre dice, nadie puede eh, de echarnos, digamos, del paraíso que Cantor creó. Creo. Una crítica un poco más positiva del trabajo de Cantor. Y también Cantor recibió la medalla, lo que llama la medalla Sylvester, que es un premio bastante importante en Inglaterra, en 1904 creo que fue. Fue el segundo en recibirlo. El primero fue Henri Poincaré, que criticaba un poco la teoría de conjuntos, pero bueno. O sea que no es que Cantor fuera una persona totalmente incomprendida, pero sí que tuvo dificultades para avanzar con sus ideas, y eso lo llevó a depresiones más adelante en su carrera, y un poco no es un final muy feliz de la historia, pero bueno, viendo lo que le pasó ahí pasó, ¿no? 2000 años antes, por lo menos no lo echaron, no lo ahogaron ni lo desterraron, ¿no? Así que la humanidad fue progresando un poco en receptividad a las nuevas ideas. Pero bueno, entonces un poco el objetivo quiero repasar nomás antes de terminar. Este era un video súper, creo, bastante difícil y hablamos de unos conceptos un poco sutiles. Y la idea es, bueno, estos nuevos tipos de números que no son una necesidad práctica para el 99% del planeta, pero sí son un avance conceptual para mí importante en la historia de la humanidad. Bueno, se obtuvieron a partir de los racionales rellenando los huecos. Y entonces queremos verificar de alguna manera que realmente ahora sí son compatibles con la geometría. Cuando uno se imagina geométricamente que debería haber un número ahí, hay un número. Y dijimos eso de dos maneras. Una fue mediante la propiedad de que, bueno, si tengo un montón de números que son menores que otro, puedo elegir una cota superior la más chica posible, ¿no? Como bien en el bordecito de ese conjunto de números. Esa fue la primera que verificamos aquí. Y la segunda, que es un poco más, me parece intuitiva y más útil probablemente, es que, bueno, si tengo intervalos, por ejemplo, con bordes de fracciones, ¿no? Unos adentro del otro y cada vez unos adentro del otro, no tenía por qué ser con longitud que tienden a cero. Bueno, que adentro de todos hay algún número. Esa es la cosa que no pasaba en los racionales, pero que ahora con los sistemas de números reales sí pasa. Y bueno, y a partir de esas propiedades que pueden parecer poco interesantes, ¿no? Como decir, yo ya me imaginaba que pasaba eso, no entiendo por qué tanto lío. Bueno, pero se obtienen consecuencias un poco sorprendentes, como por ejemplo esto, que hay estrictamente más números irracionales que racionales, ¿no? Por más que ambas cantidades son infinitas, puedo imaginar una sucesión que pasa por todos los números racionales, y el otro conjunto, de los números reales, no puedo hacer eso. No hay ninguna sucesión que pase por todos. Y también eso muestra que necesariamente hay más puntos en el plano que aquellos que se puede llegar a partir de dos puntos iniciales haciendo construcciones con regla y compás. Y por último quería decir que, bueno, que estas ideas de comparación entre conjuntos infinitos, yo que sé qué, no es que toda la humanidad inmediatamente dijo, sí, esto está buenísimo, sino que tuvieron cierto tipo de resistencia. Y quería mencionar que lo que representa un poco las críticas de Kronecker
es quizás lo que hoy se podría llamar matemática constructiva. O finitismo, que son corrientes dentro de la matemática donde se puede hacer ese tipo de matemática sin sin desechar todo el resto, ¿no? Pero si uno estrictamente piensa que la matemática debería ser solo eso, entonces hay cierta gente en la comunidad matemática que representa estos puntos de vista, y los finitistas en general lo que piensan es eso, que conjuntos infinitos como que no son de verdad, que hay que hacer matemáticas solo con contar y cosas finitas, ¿no? Eso sí, hay matemáticos hoy en día que, que piensan así y que trabajan y hacen hay muchas cosas interesantes para hacer con conjuntos finitos, ¿no? Mucha matemática relacionada a la computación. Por ejemplo, voy a poner un matemático de hoy en día, Lorenz Zielberger, que tiene pueden ver la página web y lo que él llama las opinions, que es bastante interesante de leer. Y él es ultra finitista, o sea, él piensa que no cree ni siquiera en el conjunto de los números naturales, sino que piensa como que hay un natural máximo, ¿no? Que ni siquiera ahí, en su mundo conceptual, él no admite un conjunto infinito con todos los naturales. Eso. Así que bueno, y esos son puntos de vista válidos y hay gente que trabaja así. Pero desde mi punto de vista es más difícil desarrollar una matemática suficientemente rica para hacer física si tenemos este punto de vista, ¿no? Esa es mi opinión. Y mucha de la matemática esta infinita a mí me gusta, me parece elegante, como esto de aquí. Así que con eso terminamos este video un poco largo y bastante técnico, pero bueno, espero que por lo menos ayude a clarificar un poco a la gente que le interesa entrar en este asunto.